Vamos a leer Romanos capítulo 5, entonces nuestro tema es el resultado de nuestra justificación. Romanos 5 dice, usted lea después de mí, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Oremos. Padre Celestial, una vez más nos presentamos delante de ti, pidiendo de tu guianza, de tu dirección, Señor. Si, Señor, tú tienes en tu misericordia, Señor, tocas nuestro espíritu, Señor. Seguramente vamos a entender y comprender tu palabra. Ayúdanos en esta hora, Padre, y gracias por cada uno de mis hermanos que se hicieron presentes en esta hora. Te pedimos, amado Dios, que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Señor, sé tú en nosotros, sé tu Espíritu Santo, Señor, hablando, Señor, para edificación de todos nosotros los oyentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, vamos solamente quiero recordar lo que hemos hablado, porque mientras más repetimos la palabra, más se nos queda, ¿no? Y hasta acá hemos cubierto ya los 4 capítulos, el capítulo 1, 2, 3 y 4 de Romanos, y hemos, para hablar de la justificación, el apóstol San Pablo ha usado a un hombre que se llamaba Abraham, y Abraham se le conoce como el padre de la fe, pero él fue justificado. Entonces, fíjense que antes de entrar al capítulo 4, antes de hablar de la justificación, también en Romanos 3:23 se nos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que el contexto de eso es de que ya se ha acusado a judíos, a gentiles, y que todos están bajo pecado? Entonces dice el 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Pablo llegó hasta este punto de que todos los cristianos romanos y ahora nosotros entendamos, porque su propósito es que veamos claramente lo que es la condenación. El hombre condenado, Dios está enojado con él, y lo que le espera es la muerte, la perdición eterna. Pero después de la condenación, porque es necesario que todos nosotros sepamos que estamos bajo pecado. Aún nosotros como iglesia estamos bajo pecado, y no hay otra salida más. El único camino, la única salida o la única solución a eso es Jesucristo. Entonces, pero veamos, porque de repente hay personas que se consideran buenas personas, se consideran buenos, pero en realidad todos dicen que estamos bajo pecado. Entonces, entonces vemos que Pablo usa a Abraham como una fotografía del Antiguo Testamento, como un ejemplo gráfico de lo que es la justificación. Y en el mensaje anterior, ¿se acuerdan que hemos hablado y hemos puesto de apoyarnos de Sara? Porque Sara es la gracia, Sara la esposa de Abraham, y no en Agar, porque Agar es la carne. Y tenemos nosotros que, dice que tenemos que sacar a Agar de nosotros, porque eso no le agrada a Dios. Entonces, todo esto son las figuras que está usando el apóstol San Pablo para hablarnos de la justificación. Entonces, que se nos debe de quedar bien claro de que en el capítulo 4, ahí nosotros entendemos lo que es la justificación, pero en la parte subjetiva. Todos debemos saber que la justificación tiene una parte objetiva y una parte subjetiva. Cuando estamos hablando de que Dios nos justifica, es de que Él nos declara rectos, nos declara inocentes. Y dijimos que solamente es por creer en Él. No necesitamos hacer otra cosa, solamente creer. Y es más, hemos dicho que la fe que recibimos para creer es de Dios, es Cristo. Sin Cristo nosotros no podríamos creer. Entonces, veamos que la parte objetiva tiene que ver con que el Señor Jesucristo murió por nosotros, y eso es para ser justificados.
Porque sí somos salvos, pero en la salvación, en los aspectos de nuestra salvación, tiene que ver con la justicia de Dios. Entonces, en otra ocasión hemos hablado de que si Dios no usa la justicia o no actúa con justicia, hemos dicho que el diablo lo podría acusar, decirle que no es un Dios recto, no es un Dios justo, ¿verdad? Entonces, pero Dios ha usado la justicia para salvarnos y por lo tanto nosotros podemos decir soy justo como Dios porque Dios es el que nos justifica, es decir, Dios nos ve rectos, pero recuerden que es por la fe nada más. Entonces entendamos que la cruz del Calvario tiene cuidado en nosotros, pero de la parte objetiva en la doctrina, porque es solamente creer lo que dice la palabra de Dios, lo que enseña, ¿no? O sea que en la cruz del Calvario, como todo eso es objetivo, es una doctrina que nos ayuda a entender todo lo que el Señor ha hecho para que nosotros seamos justificados. Pero no vayamos a cometer el error de la tradición cristiana de conformarnos solo con la doctrina, de creer que sí, la Biblia dice que Él me justificó, sino que tenemos que ir más allá. La parte subjetiva es de que se vea en nosotros esa justificación, se tiene que ver. Y es por eso que el apóstol Santiago, él le dice a los que solamente tienen fe, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras, porque también la fe lleva obras. Entonces, antes estamos hablando de eso antes de entrar al capítulo 5, pero leamos versículos 24 y 25 y vean ustedes cómo es esta justificación subjetiva. Porque recuerdan, la objetiva es de que Cristo murió por nosotros en la cruz. Si nosotros creemos en eso, somos justos. Pero tiene una parte subjetiva. Por eso Juan en Apocalipsis dice que el que es justo practique la justicia todavía. O sea, se tiene que ver en nosotros esa justificación. Entonces dice el versículo 24 de Romanos 4, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Entonces, se nos da la fe para creer en Dios, pero fíjense que se pone a un hombre, a Abraham, pero él no es el único. Por eso él se llama el Padre, porque va a venir a ver otros hijos y esos hijos somos usted y yo. Y dice que y tenemos que nosotros que ir a Abraham y ver cómo fue, qué pasó con él, cómo fue que Dios lo justificó. Dice que Dios le justificó a Abraham porque él le creyó a Dios. Y que eso le contó por justicia. O sea que el hecho de haber creído todo a Dios, le contó por justicia. Por eso, fíjense hermano, lo que es Dios, porque les he dicho que Abraham no obedeció, no respondió a la primera. Dios por lo menos tuvo que hablar como 5 veces. Tuvo que aparecerle y hablarle. Y aún así Dios le dice que él es un hombre de fe. O sea que cuando nosotros llegamos, Dios nos da la fe. Y sí creemos una parte, pero no creemos todo. Entonces esta fe tiene que perfeccionarse. Esta fe tiene que crecer hasta que un momento lleguemos de creer todo. Entonces Dios ya no ve lo pasado, sino que desde ese momento cuando nosotros creemos todo, Dios dice, tú eres un hombre de fe, yo te justifico. Pero estamos hablando de la parte subjetiva, pues, porque objetivamente no tenemos problemas. Inicialmente Dios nos justifica, nos dice que somos declarados inocentes, no hay culpa, somos gente recta, pero es en cuanto a nuestro espíritu. Pero falta la parte de nuestra alma y que Él tiene que justificar. Y por eso dice el apóstol Pablo, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Entonces, de la misma manera que Dios justificó a Abraham, Él nos justifica a nosotros, porque nosotros somos los que creemos en Él. Creemos que Él levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Dios levantó a Jesús de entre los muertos? Entonces dice el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación.
Entonces están dos cosas aquí. En este versículo 25 están dos cosas. Está la muerte y la resurrección, porque cuando dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones, está hablando de que Él murió, pero también dice que resucitado para nuestra justificación. Entonces, ahora fíjense, siempre tenemos que saber cómo enseñar la palabra de Dios, porque no solamente es la parte objetiva. Si usted cree en Dios que levantó a Jesús de los muertos y también cree que Jesús murió para perdonar sus pecados, usted es declarado justo. Porque ahorita vamos a entrar al capítulo 5 de Romanos y dice justificados pues por la fe. O sea, no tenemos que hacer más otra cosa, solamente creer. Pero esa es la parte objetiva. No debemos conformarnos y estar contentos de que Él nos perdonó, de que Él nos reconcilió y que Él hizo todo eso. Porque eso hace que seamos justificados. Pero también Él resucitó. Si Cristo muere, sí se alcanza a resolver la parte objetiva, la parte de afuera de nosotros hacia con Dios. Pero como Él resucitó y Él viene y mora dentro de nosotros, y Él adentro de nosotros nos justifica, amén. Entonces, aquí podemos ver las dos cosas, se alcanzan a ver en este versículo, la objetividad y la subjetividad de nuestra justificación, de que Él murió por nosotros. Creemos eso, creemos que Dios lo levantó de entre los muertos, pero también debemos de creer que Él quiere salvarnos internamente, porque también nuestro ser fue dañado en la caída. Entonces, la Biblia nos dice cómo entró Cristo en nosotros, y dice, hermano, que al entrar Cristo en nosotros, por eso es importante esta parte, porque dice San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense lo que hace Cristo con nosotros. Nosotros inicialmente no teníamos fe para creer, por eso es que no respondemos a la primera. Nos tienen que hablar muchas veces para que nosotros respondamos. Pero una vez que Cristo entra en nosotros, y en ese momento nos llega la fe, porque Cristo es la fe, entonces Él a entrar en nosotros produce una reacción. Cuando Cristo entró en nosotros, porque creímos en Él, Él produce fe en nosotros. Y por eso dice Pablo también que el justo por la fe vivirá. Entonces, fíjense cómo funciona esto, porque se acuerdan que la otra vez les puse el ejemplo de la electricidad. Esta electricidad, ¿cómo funciona Dios? La electricidad tiene una fuente, una planta, un lugar donde proviene. Y por eso están todos los cables, están los transformadores y todo eso. Y llega aquí, a este lugar. Pero si no hubiese estas lámparas, no se podría ver una expresión de la electricidad. De hecho, si nosotros apagamos allá abajo o bajamos el switch, no hay electricidad corriendo. Entonces, así es Dios con nosotros, de esa manera Él nos justifica. Él ya entró en nosotros, nomás que no apaguemos ese switch, no bajemos. Tenemos que mantenerlo prendido constantemente para que Él nos siga salvando, justificando. Esa es la parte subjetiva, es la parte que nos hace falta a nosotros. Por eso todos los días tenemos que decir que creemos en Él, que creemos en su palabra. Y eso produce una reacción en nosotros. Por eso, ¿se acuerdan que Él siempre le decía a los discípulos, en Mateo, el otro día estaba leyendo uno de los capítulos y Él decía, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Y cómo le reprendió a Tomás también, no seas incrédulo, sé creyente, porque el problema de nosotros es de que no usamos lo que Él nos da. Él se dio a nosotros, Él nos dio a Cristo y Cristo es nuestra fe, y esa fe tenemos nosotros que ir a esa fuente para que haya una reacción, y la reacción es de que nosotros tenemos fe y le creemos a Él. Por eso el otro les dije, no se esfuerce usted en tratar de creer en Dios, porque entonces usted tiene la fe como algo que usted se imagina,
pero la fe no es más que Cristo. Si usted tiene a Cristo, tiene la fe y tiene que usar esa fe, y esa fe hace una reacción en nosotros. Por eso que estamos aquí en esta tarde, ¿no? Entonces, así como la electricidad, si se mantiene el switch encendido, la electricidad corre y funcionan los aparatos, funcionan los instrumentos, todo funciona. Y así debería de ser nuestra vida, ¿no? Entonces, recuerden, si nosotros cortamos esa electricidad, nosotros no estamos sin comunión. Pero una vez nosotros nos mantenemos en comunión con Dios, la vida de Él viene desde el trono y nos es suministrada. Y es por eso, y fíjense cómo Él trabaja, porque Él no lo hace directamente, sino que usa a hermanos para que nos prediquen su palabra. Y es por eso que Dios pone a los profetas, a los predicadores, a los maestros. Por supuesto que todos podemos enseñar, pero pone a personas, la Biblia le llama dotadas, para que nos ayuden a entender, ¿no? Por eso tenemos al pastor Carrillo, al pastor Cayetano, que Dios lo usa para ir un poquito adelante. Y nosotros de ahí podemos ver, y no solamente lo que ellos dicen, sino que aún podemos ver más allá, porque nosotros podemos subir a los hombros de ellos y podemos ver. Lo mismo hoy, ustedes, no es solamente lo que yo digo sino que si ustedes se apoyan en la revelación que Dios está hablando o presentando en esta hora, ustedes pueden ver más. Amén. Entonces, fíjense cómo Él nos justifica, porque es importante. Ahora tenemos a nosotros los celulares. Así es Dios. Este celular tiene un receptor y un transmisor. Y usted usa por ejemplo, si nosotros queremos hablar con alguien que está al otro lado del mundo, si tenemos un número, le marcamos y esa persona nos oye, puede hablar con nosotros, podemos estar en comunicación con esa persona. Pero recuerden que es importante tener el celular que tiene un receptor y un transmisor. Este celular tiene ese receptor es el que recibe la señal, el que recibe las llamadas, el que recibe a través de internet también. Dicen algunos del wifi, ¿verdad? Del wifi, ¿no? Pero entonces, imagínense si nosotros no tenemos datos, no pagamos internet, nada de eso, pues no vamos a recibir nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para estar en comunicación con la persona que está a la distancia con uno? Tiene uno que, ¿cómo se llama? Pagar para tener la manera de cómo comunicarnos, porque a veces si yo tengo o tengo apagados, porque se puede apagar también, o se puede poner en modo avión y ya usted no recibe nada. Entonces nosotros nunca debemos estar en modo avión o apagar. Tenemos que prender el espíritu, tenemos que todo el tiempo invocar el nombre del Señor, y de esa manera estamos en el espíritu, y de esa manera Dios nos infunde de su vida. Amén. Es importante porque dice el apóstol San Pablo que oremos en todo tiempo, que oremos sin cesar. Y desde el momento que nosotros dejamos de orar, en el momento que nosotros dejamos de invocar el nombre del Señor, hermano, es más, no tenemos fe, no hay una reacción en nosotros. Por eso es importante mantener encendido nuestro espíritu. El apóstol Pablo, cuando lleguemos a Romanos capítulo 12, vamos a ver que él dice que mantengamos un espíritu ferviente. Amén, un espíritu ferviente. Entonces, le estoy hablando de todo esto porque Cristo es como nuestro receptor. Él es el que recibe. ¿Y dónde está Él? En nuestro espíritu. Por eso se le invita a todos los hermanos que ejercitemos nuestro espíritu, Y la razón a veces que no aguantamos o no podemos recibir toda la palabra de Dios, porque somos como algunos celulares que se calientan. Ya no aguanta o no tiene mucha memoria, ¿no? Tienes que meterle o comprar algo bueno, ¿no? Y estoy hablando de eso porque necesitamos ejercitarnos. Mientras más nos ejercitamos, más recibimos, porque Dios, su palabra siempre está como por ejemplo, los celulares están, por ejemplo, ahorita están las estaciones de radio, están las ondas, están ahí volando. ¿Y de qué manera uno lo recibe? Si tiene un radio, lo puede recibir
busca la frecuencia y lo recibe. Así, entonces, veamos así es Cristo con nosotros. Él está ahí presto. Por eso la Biblia dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, por eso tenemos que ir a nuestro espíritu todo el tiempo. Entonces, noten pues que la justificación de Dios, que Dios nos da, es una reacción de Él. No solamente reaccionamos nosotros. Fíjense lo que hace la fe. No solamente reaccionamos nosotros, sino que esa fe hace que Dios reaccione. O sea que Él nos mira que nosotros tuvimos una reacción y Él tiene otra reacción. Es como algunas personas que dicen que hay un versículo, según ellos, que dice que ayúdate que yo te ayudaré. No hay, ¿no? Pero como que así pasara, ¿no? Porque si Dios ve una reacción en nosotros, Él también reacciona. Si Él no ve reacción en nosotros, Él nos respeta. Porque Él pudiera obligarnos, porque Él nos compró. Pero en nuestra parte alma, Él no obliga, sino que Él quiere que voluntariamente nos entreguemos. Que voluntariamente, voluntariamente nosotros le busquemos, que nos acerquemos a Él, que ejercitemos esa fe que Él nos dio. Entonces, cuando nosotros ejercitamos esa fe, hay una reacción en nosotros y también Él tiene otra reacción. Por ejemplo, de lo que estamos hablando. Cuando nosotros, si Él mira que nosotros somos creyentes, o sea, creemos en Él, y Él tiene otra reacción y Él dice, yo te justifico. ¿Crees? Yo te justifico. Porque la reacción nuestra viene del oír de la palabra de Dios. Amén. Entonces, si nosotros le contestamos, te creo, Señor. Hoy vienen las fiestas, ¿no? México, creo en ti. Creo que la gente usa más esa expresión que nosotros los cristianos. De verdad, hermano, en la mañana, cuando usted despierta, usted le dice, Señor, yo creo en ti. Creo en tu palabra. Creo que muy pocos decimos eso. O sea, no decimos, Señor, creo en ti. Creo lo que tú dices en tu palabra. No decimos. Ahora tenemos que aprender otra forma de hacer cada día cuando despertamos. Señor, yo creo en ti. Yo creo que tú eres el que vives a través de mí. Yo creo que tú eres mi vida. Yo creo, si nosotros hacemos eso, en Él hay una reacción. ¿Y qué Él hace? Él nos justifica. Por ejemplo, si nosotros decimos, yo creo que tú me perdonas, eso produce una reacción en Él. ¿Por qué yo digo que creo que Él perdona? Porque tengo fe. Y eso hace que Él reaccione. ¿Y cuál es la reacción de Dios? Nos perdona, nos justifica. Porque justificar no es perdonarnos. Entonces, veamos eso, hermano, porque es bien importante. Esto que estoy hablando debe de alegrarnos. Esto debe de decir, wow, entonces he vivido mi vida cristiana no declarando lo que Dios quiere que declare. Porque se puede declarar lo que dice la palabra de Dios. Y podemos decir, yo creo en ti. Esto que estoy hablando es maravilloso porque la justificación es una reacción de Dios a nuestra fe. Nuestra fe produce una reacción y Dios no tiene otra opción que en decirnos, te justifico, los justifico. Él, cuando nosotros decimos, creo en ti, Él no tiene otra opción de decir, yo te justifico, yo te perdono. Amén. Porque justificarnos es que Él nos perdona, nos declara inocentes. Te declaro recto, te declaro inocente. Amén. Entonces, por eso nosotros tenemos que orar. Acuérdense, hermano, cuando oramos, tenemos que decir, mi Señor y Dios, yo creo que tú me perdonas. Creo que moriste por mí. Yo creo que tú resucitaste. Yo creo a toda tu palabra. Y es por eso que dice Romanos 8:33. Mire, porque he leído este versículo y está bonito. Pero si no vemos esto que estoy hablando, estos detalles, no funciona, no es efectivo en nosotros. Mire lo que dice. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Pero, a ver, ¿cómo Dios justifica? ¿Cómo justifica a Dios? ¿Cómo nos justifica Él? A ver si están comprendiendo. ¿Cómo nos justifica?
Por la fe, por creer en Él. Amén. ¿Quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. Pero si alguien le pregunta a usted, ¿cómo te justifica Dios? ¿Cómo te justifica? Pues yo creer en Él por la fe. Porque creo en Él. Creo en Él que murió en la cruz por mí. Y por su sangre, ese es el precio que pagó para rescatarme, para redimirme. Por lo tanto, nadie dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Porque Dios es el que justifica. ¿De qué manera? Por creer en Él por medio de la fe. Porque dice el versículo 34, ¿qué es lo que nosotros creemos? ¿Quién es el que condenará? No hay condenación. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, es lo que usted cree, ¿sí o no? Creemos que Él murió, pero también creemos que Él resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Fíjense, porque la justificación es objetiva y subjetiva. Porque no solamente nos perdonó nuestros pecados pasados, sino que los presentes y los futuros. Porque vamos a seguir pecando. Quizá no a la manera de nuestra vida antigua, pero poco a poco nosotros vamos reinando sobre el pecado. Pero mientras Dios no termina con nosotros, vamos a seguirle ofendiendo en alguna área. Amén. No como antes, pero yo creo que en alguna área de nuestra vida vamos a estar luchando hasta que un día se termine eso. Si nosotros estamos vivos cuando Jesús regrese, nos quita la vestidura vil y nos pone el ropaje real, y nosotros, es decir, nos da el cuerpo transfigurado, glorificado, y este cuerpo es desechado. Pero si en dado caso nos morimos, también resucitamos con Él y nos da un cuerpo glorificado y ya no hay pecado. Amén. Ese día es cuando nosotros dejamos de pecar totalmente. Mientras tanto, los años que nos resta, yo creo que vamos disminuyendo en nuestros pecados. Pero hasta el último día de nuestra vida, yo creo que ese día, si nos toca morir, hasta ese momento Dios dice, ya no pecas. Entonces se cumple su palabra en nuestras vidas. Amén. Mientras tanto, nosotros tenemos que creer esto y confesar, porque también dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y luego también dice, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, en nuestro creer hace que Dios reaccione, pero noten que cuando Él reacciona, esa reacción viene cargado de bendiciones para nosotros. Porque cuando nosotros le decimos, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y Él nos dice, te justifico. Y no solamente te justifico, o también Él dice, en mi justificación yo doy vida a los muertos. Y nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida. Eso es lo que debemos de creer. Amén. Entonces en el capítulo 4, el apóstol Pablo nos pone a Abraham y nos dice, él nos dice que miremos a Abraham, que él es el ejemplo de cómo nosotros somos justificados. Abraham dice que le creyó todo a Dios, pero no le creyó de una sola vez y por todas, sino que, acuérdense que Abraham dudó al inicio. Así somos nosotros, así que no se preocupe si alguna vez usted duda. Acuérdense que el otro día vimos que aún Abraham y su esposa Sara quisieron ayudar a Dios, porque dudaron, no quiere decir que un hombre de fe no duda, de repente nos llega a duda, pero tenemos que clamar al Señor. Tenemos que decir, Señor, yo creo en ti, perdóname. ¿Se acuerdan de Tomás? Le dijo Tomás, mete tu dedo aquí, aquí está mi mano, mi costilla, y no seas incrédulo. ¿Y qué dijo Tomás? Ay, Señor y Dios mío, creo en ti. Nosotros tenemos que hacer eso, amén. Ahora, leamos Romanos 5:1. No va a alcanzar a dar todo, pero el domingo continuamos, pero yo quiero que veamos algunas cosas aquí. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro tema es el resultado de nuestra justificación.
Fíjense los beneficios que nosotros recibimos al ser justificados. Y usted tiene que creer que usted es un justificado. El capítulo 5 tenemos que conectarlo con el capítulo 4, porque ahora nos va a empezar a decir lo que nosotros obtenemos por ser justificados. Y eso es lo que nos indica la declaración: justificados pues. Justificados pues. O sea que esta conjunción pues es indica una continuación de algo. O sea, por eso les digo que une el capítulo 4 con el capítulo 5. O sea, de todo lo que nos habló en el capítulo 4, que somos justificados objetiva y subjetivamente, miren lo que nosotros obtenemos, cuál es el resultado. Y nos va a decir, tenemos paz para con Dios, dice. Fíjense que Dios tiene una meta al justificarnos. O sea que el hecho de que Dios nos justifique, no vayamos a creer que ya todo está bien y que ya no vamos a ir al lago de fuego y que cuando nos muramos que el Señor nos va a llevar al cielo. No. Nosotros, porque mucha gente cree que es cristiano, creyó en Cristo, fue bautizado y que el Señor va a venir y se lo llevará al cielo. No. Hay beneficios. Hay beneficios que nosotros obtenemos. Nos debe de llamar la atención esta expresión que dice, justificados pues por la fe. Fíjense por qué somos justificados, por la fe, por creer. ¿Qué hace? Tenemos paz para con Dios. En el original, en el griego, trae la idea de nuestro caminar o de nuestro andar hacia con Dios. Ahora nuestro caminar hacia Dios es en paz. Dice la Biblia que antes éramos enemigos de Dios, pero ahora nosotros tenemos paz para con Él. Nuestro camino es un camino de paz. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque en el 3:17, cuando nosotros estábamos bajo la condenación, mire, no teníamos camino de paz. Mire lo que dice el Romanos 3:17. Romanos 3:17. Y no conocieron camino de paz, porque se acuerdan que en ese párrafo dice, no hay justo ni aun uno, y no conocieron camino de paz. Ahora, ¿qué dice el 5:1? Justificados pues, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Diga conmigo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Mire, antes de que nosotros fuéramos justificados, no conocíamos camino de paz. O paz, pero menos de paz de Dios, ¿verdad? Porque ahí habla de todo lo que hacían. No hay justo ni a uno, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, veneno de áspides hay debajo del cielo. Todo lo que habla y dice, y no conocieron camino de paz. Pero nuestra justificación, ¿qué hace? Ahora conocemos el camino de paz. ¿Usted conoce el camino de paz? Amén. Este es el resultado de nuestra no conocer el camino de paz es el resultado de nuestra condenación, porque ahí estamos todos bajo pecado. Nuestro caminar no era de paz hacia con Dios. Entonces todos los que se apartan de Dios no conocen lo que es camino de paz. Pero los que hemos sido justificados, tenemos que entender que ahora nuestra caminata es hacia Dios y es un camino de paz. Nuestro destino es Dios, nuestra meta es Dios. Ese es el resultado de nuestra justificación. Amén. Pregunta: después de ser justificados, ¿nosotros estamos caminando para dónde? Ok, está bien el reino, pero sí, está bien el reino, porque el reino es Dios. Pero lo más claro así es, vamos caminando hacia Dios, ¿verdad? Hacia Dios. Después de ser justificados, ahora sí tenemos camino de paz, conocemos el camino de paz y vamos hacia la meta, que es Cristo, que es el reino. Amén. Amén. Entonces, pero antes de ser justificados, ¿para dónde íbamos? A la muerte, a morir eternamente. Amén. No conocíamos camino de paz. Amén. Entonces,
Por eso a Abraham y su descendencia, fíjense que cuando lee usted Génesis, en el capítulo 12 en adelante, se va a dar cuenta que su destino era la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan que cuando Dios lo saca le dice, ve a la tierra que te mostraré? Entonces, y la tierra que Dios quería que Abraham heredara era la tierra prometida, Canaán. Y nosotros sabemos ahora que la tierra prometida es Cristo. ¿Hacia dónde vamos después de ser justificados? Hacia Cristo. Él es nuestro camino de paz, hacia Dios, hacia el reino. Amén. Entonces se dan cuenta que lo que Dios quiere que entendamos es que nosotros somos peregrinos, pero porque nosotros somos gente que está caminando. Ustedes han visto a los inmigrantes, cómo ellos vienen. Su meta es llegar a Estados Unidos. Nosotros, los cristianos, nuestra meta, ¿cuál es? Llegar a Cristo, llegar a la tierra prometida, llegar a Canaán. Amén. Por eso Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Ahora, si yo les preguntara a ustedes, ahora que están justificados, ¿cómo es su caminar? ¿Cómo es su andar? ¿Cómo responderían ustedes? ¿Cómo es su andar? ¿Cómo es su caminar? Porque hace rato les dije hacia dónde vamos caminando, ¿verdad? Hacia Dios, hacia Cristo, hacia la meta. Pero ahora, ¿cómo es nuestro caminar? ¿Cómo es nuestro andar? Ahora de que somos justificados, nuestro caminar es Cristo. Nuestro andar debe ser Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. ¿Cuál es su propósito de vivir los años que le quedan? Si vivimos 70, 80, a mí me quedan 36. Bueno, si llego a 80, me quedan ya 36. ¿Cuál es mi meta a llegar en esos 36 años que me quedan? ¿O cómo debe ser mi caminar? Cristo, Cristo, debe ser Cristo. Amén. Porque dice que ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Amén. Entonces, hoy nos vamos a dar cuenta que no es cualquier cosa estar justificados. Pero fíjense, hermano, que esto nos debe de alertar. Si usted no tiene paz, si usted no vive en paz, quiere decir que usted no está experimentando su justificación. Porque dice la Biblia, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, el que aún resucitó, el que está a la diestra del Padre, el que intercede por nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros no vivimos, no tenemos paz? Hay mucha gente, y no solamente gente del mundo, sino aún cristianos, vivimos angustiados, preocupados con las cosas que están sucediendo en el mundo o en nuestro lugar. Y a veces todo eso nos deprime. Pero si usted dice que conoce el camino de paz, la Biblia le dice que no se turbe vuestro corazón. Juan 14:1, miren lo que él dice. Porque ya entendimos que conocemos el camino de paz porque fuimos justificados. Nuestro camino de paz es Cristo. Amén. Usted tiene a Cristo. Entonces dice Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Amén. Pero se dan cuenta que hay mucha gente que está angustiada. Hay gente que se angustia, que se preocupa. Y de la nada nos llega una preocupación y ya nos quita la paz. Por eso nuestra hermana siempre dice que nada nos robe la paz. Pues se da cuenta que cualquier cosita nos roba la paz. Y eso tenemos que decírselo al Señor. Y Él dice, no se turbe tu corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Por eso, regresemos a Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios. Fíjense el beneficio número 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miremos todo lo que nos da la justificación. Y nos vamos a estar viendo hasta el versículo 11 de Romanos 5. Por eso, mire hermano, lo que hace Dios. Si usted tiene fe, Dios lo justifica. ¿Y sabe qué hace Él? Aún nos revela más lo que es la justificación. Entonces, lo primero que Dios nos da cuando somos justificados es que conocemos el camino de paz. Pero no solamente lo conocemos, sino que caminamos en ese camino de paz. Amén. Así que si usted no está disfrutando de su justificación, usted es una persona que no tiene paz. Fíjense, hermano, les voy a dar algunos síntomas. Hoy muchos podemos estar alterados, inseguros, inquietos, angustiados, y a veces hay tiempos en que no sabemos qué hacer ni cómo actuar. ¿Amén? ¿Usted ha visto a personas así? Todo el tiempo desesperados. Hacen suyo el versículo primero de Desesperados 1:1, ¿verdad? Y Dios dice que nosotros, hermano, eso no es o tenemos o ya, porque Cristo es nuestro camino de paz. Quiere decir que no lo estamos experimentando, es lo que falta de nosotros. Pero cuando usted disfruta su justificación, usted es la persona más feliz de la tierra y disfruta de su paz. Mire lo que dice Filipenses 4:4-7. Filipenses 4:4-7. Vamos a leer primeramente el versículo 4. Hermano, y esta palabra debe de hacer algo en nuestra vida, porque mire lo que él dice. Y miren quién es la persona que está diciendo aquí. El apóstol San Pablo dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Lea conmigo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y se dan cuenta que como que él en la última expresión tiene signos de admiración, y como que él grita más. Porque él dice, regocijaos en el Señor siempre. Y veía a los hermanos filipenses bien deprimidos, bien angustiados, alterados, inquietos, desesperados, ¿no? Y él dice, otra vez digo, regocijaos, ¿no? Como que les gritó, ¿no? Porque para eso son esos signos, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que regocijarnos? ¿Saben qué es regocijo? Regocijo es alegría intensa. O sea, imagínense lo que es alegría intensa. Por ejemplo, podemos decir a un hermano, ¿está gozoso usted? Sí, y bien serio, porque trae el gozo adentro. Y uno le puede decir, regocíjese entonces. Entonces tiene que mostrar algo, tiene que saltar o no sé, hacer algo que su rostro, o avisarle a su cara que está contento, ¿verdad? A eso nos referimos cuando a veces les digo a ustedes, avísale a tu cara que estás contento. Estoy diciendo, regocíjate, amén. Entonces, la versión, el lenguaje actual dice, ese versículo de Filipenses 4:4, dice, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Ahora viene el grito, ¿no? O solamente ahí nos gozamos cuando el presidente dice viva México y nos pone la piel chinita, ¿no? Cuando escuchamos eso. Y es más, si somos amlover, nos gusta eso, ¿verdad? Pero aquí dice que tú debes de gozarte, y dice la traducción lenguaje actual, vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito, vivan con alegría su vida cristiana. Pero a veces, ustedes saben que es difícil, ¿no? Es difícil, pero recuerden, usted tiene fe.
tiene que creer que el Señor está con usted. El Señor está con usted. Porque el versículo 5, la parte B dice, fíjense esta parte, porque habla de que vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, pero fíjense lo que él dice, el Señor está cerca. No está hablando de la venida del Señor, está diciendo que el Señor está cerca, está en usted. Amén, Él está ahí. Y por eso el 7 dice, leamos el versículo 7, de ahí de Filipenses 4. Fíjense, hermano, lo que él dice. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La traducción, la nueva traducción viviente dice, la NTV, la nueva traducción viviente dice, así experimentarán la paz de Dios. Fíjense, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Entonces, hay cosas que no entendemos. ¿Qué tiene que hacer entonces? Y experimentemos la paz de Dios. Él dijo, voy a estar en paz. Quédate quieto, no hagas nada, porque Él tiene control de todo. ¿Sí o no? Es lo que está diciendo, porque hay cosas que no entendemos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué lo otro? Y se dan cuenta que hay muchas cosas que no sabemos por qué. La hermana de Coajimalpa, nuestra hermana Enriqueta, le dio, es un parálisis, ¿va? Y la metieron a hacer una cirugía. Y salió de ahí y a las pocas horas le dio una parálisis, no podía mover nada, ni podía hablar nada, no podía ni conocer, creo. Y ahora gracias a Dios que ya puede caminar, no puede hablar todavía, pero ahí está. Y en esos momentos, ¿qué le puede decir usted? A veces no sabemos qué decir a las personas porque no sabemos. Lo único que podemos decir, la paz de Dios está contigo. Y es lo que debemos de creer. Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros dudamos. Pero aún ahí Dios dice, reacciona. Yo estoy contigo, el Señor está cerca. Entonces, si en algún momento usted llega a estar alterado, inseguro, inquieto, angustiado, y no sabe qué, y a veces que usted no sabe ni qué hacer ni cómo actuar, ¿qué debe de hacer? Porque no crean, los hombres de fe vivieron angustiados. Ellos vivieron tristes porque eran pobres, dice. Ahí dice Hebreos 11. Pero ¿qué dice Dios? El versículo 6 está la solución. Ahí está la solución en el versículo 6. Dice el versículo 6, y con esto cierro. De ahí de Filipenses 4:6. Dice, por nada estáis afanosos. ¿Qué es nada? Nada. Pero hay cosas que estamos preocupados, ¿sí o no? Estamos preocupados. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Miren, hermano, lo que Dios quiere, pero eso necesitamos ejercitar la fe para que haya una reacción. Y la reacción es de que nosotros tenemos paz, ¿no? Porque Dios nos da su paz. Pero dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Hermano, ¿con qué razón Jesús se metía a orar todo el tiempo? No crean, ustedes creen que Él llegaba a momentos de que se afligía. Dice que Él un día lloró. ¿Por qué lloró? Le dio tristeza la incredulidad de la gente. Pero yo creo que cuando llegó ese momento, Él iba con el Padre y Él oraba y le decía, Señor, ten misericordia de ellos. Y cuando él iba, ¿cómo se llama? Cuando Él sabía de esa persona que lo iba a entregar, ¿se imaginan ustedes?
¿Se imagina usted saber a alguien que lo va a entregar a usted? Y que está con usted y o sea, alguien que lo va a traicionar y que está con usted ahí, que come con usted y todo eso. Imagínese. Pero él, ¿qué hacía? Iba a orar. Él iba y oraba al Padre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Orar, orar. Y cuando vemos que no pasa nada, ¿qué tenemos que hacer? Darle gracias a Él. Es lo que está diciendo. Entonces experimentamos su paz, porque también dice, no porque se preocupan o se afanan, van a hacer que, ¿qué dice? Que crezcan un codo más. No se puede. O sea, no se puede. No, o sea, si nosotros entendiéramos eso, no nos preocuparíamos, pero nuestra debilidad es que nos preocupamos. Pero no se preocupe, si usted es una persona que se afana, se preocupa, se angustia, se estresa, todo eso, hermano, tiene que orar a Él. No hay otra. Dios nos provee algo. La oración es nuestro derecho de pedir y recibir. Y si Él no da, sigue la situación, entonces tenemos que decir, gracias Señor. Porque no le ha pasado a usted que de repente usted siente que es el único que está sufriendo. Y cuando usted escucha los testimonios de otras personas, ¡ay! Esa persona sí está sufriendo de verdad. Y yo con esto no, o sea, uno ahí se aprende, ¿no? Y dice, oh, no soy el único, pero lo que debe uno de hacer es orar y hacerlo. O sea, hace rato venía con una preocupación y le dije a mi esposa, traigo una preocupación. Y aún podemos decir a nuestro hermano de confianza, el hermano que creemos que puede orar con nosotros, que podemos decir algunas cosas, hermano, está pasando esto. ¿Y qué tiene uno que hacer? Orar, ¿no? Orar, ¿no? Por ejemplo, si alguien me dice a mí, hermano, hay un vecino que me hace la vida pesada. Ni modo que yo diga, si quieres que vayamos y lo desaparezcamos, ¿no, verdad? Como cristiano, debo decir, hermano, oremos. Oremos. Porque no puedo decir, vamos a orar para que se quite ese vecino. No, oremos para que Dios te dé paz en medio de eso. Y él quiere, lo puede quitar, y si no, ahí lo va a dejar, porque dice también que todo nos ayuda para bien. Entonces, ¿cuál es lo primero que experimentamos del ser justificados? ¿Qué es lo primero que recibimos? No, la fe no, la paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Vuelvo a preguntar. Olvídense lo que pregunté hace un momento. A ver, ¿cuál es el primer beneficio que obtenemos al ser justificados? Digan todos pues, ¿cuál es el primer beneficio que obtenemos al ser justificados? O hasta que no tengan todos, no nos vamos a ir. ¿Cuál es el primer beneficio que obtenemos al ser justificados? Oh, no, todavía vamos a quizar otro rato. ¿Cuál es el primer beneficio que obtenemos al ser justificados? Griten más fuerte, la paz. ¿Ok? Ok. ¿Cuál es el primer beneficio que obtenemos al ser justificados? Ok, así, ya nos vamos ya. Okay. Gracias por los que... No todos, nomás los que gritaron se van a ir, no se crean. No, pero está bonito esto, ¿no? Porque usted, llegando ahorita, va a venir una preocupación, un afán. Acuérdese, justificado, pues por la fe, tenemos paz para con Dios. No es de que enchílame otras tres y ya, no. Es de que ejercitemos nuestra fe. Es de que le creamos a Dios. Y entonces, eso nos va a ayudar a nosotros, hermano, porque pregúnteme a mí si no soy preocupón. Yo me preocupo mucho. Yo me estreso y todo eso. Se te cae el cabello y todo eso. Pero dice el Señor, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, porque Él es nuestra paz. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque, Señor, reconocemos que nos preocupamos, nos afanamos, nos angustiamos, nos estresamos y a veces lloramos porque no sabemos qué hacer ante tales situaciones. Pero tú dices, Señor, que
tú eres nuestra paz, que tenemos paz para con Dios al ser justificados. Creemos en ti, creemos en tu palabra, creemos, Señor, que tú moriste, pero que también resucitaste y que tú estás cerca de nosotros, vives y moras en nuestro espíritu. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu hablar en esta hora. Señor, perdónanos porque somos incrédulos muchas veces. Nuestra incredulidad no nos permite experimentarte, pero hoy confesamos, declaramos ante las potestades de que, Señor, creemos en ti y que tú nos has dado la fe. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor, que vayamos a casa, Señor, creyendo, Señor, en lo que tú nos has dado. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén.